Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hendrix Monroe, soy ingeniero de servicio de campo para el área de Drive en ABB. Esta tarde, bueno, vamos a ver el módulo 2 que trata sobre arranques suaves, PCR, PSE y PSTX. Bueno, la agenda para el día de hoy va a ser la instalación y puesta en marcha de un arrancador suave, parametrización de un arrancador suave, aplicaciones, diagnóstico, y vamos a hacer algunos ejercicios con el simulador. Bueno, la semana anterior se vio en el módulo 1 qué es un arranque suave, de qué está compuesto y cuáles son sus principales características. Acá, bueno, vamos a tratar de hacer un repaso rápido, pero enfocándonos en lo que es la parametrización y su instalación. El PSR es un arrancador suave de la gama compacta de ABB. Es un arranque suave bastante simple. De hecho, no tiene botones. Simplemente voy a sacar acá un momento el puntero. Permiso. Ok. No tiene botones. Es bastante compacto. Es un arranque suave que controla 2 de las 3 líneas. Es decir, tiene tiristores solo en 2 fases. La otra va directo. Tiene integrado un bypass, con lo cual hace que su instalación sea muy, muy sencilla. De hecho, todos los arranques suaves del portafolio de ABB tienen bypass integrado. Y básicamente la idea de usar un arranque suave es reducir los esfuerzos mecánicos en el motor, reducir las corrientes, las altas corrientes de arranque en algunas aplicaciones. Y bueno, con esto, digamos, aumentar la vida útil del motor y del accionamiento eléctrico del motor. Vemos que este arranque suave, como tal, integrado, no tiene medición de corriente, por lo cual debe complementarse con un guardamotor para poder hacer la protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Viene para que esta integración sea fácil y rápida. Está disponible un accesorio que permite conectar el arranque suave directamente con un guardamotor, con lo cual hace que la instalación sea igual, mucho más rápido y mucho más compacto en cuanto a espacio. Este arranque suave, como vamos a ver acá más adelante, tiene un relé de señalización para indicar que está en marcha y LED de indicaciones. Y para su ajuste, solamente cuenta con 3 potenciómetros, a saber, ahora. Fíjense, el arranque suave es bastante simple, como les había comentado. De las 3 fases solo controla 2, como vemos acá. Tiene, al igual como les había comentado, el bypass integrado. Y existe la posibilidad de que la alimentación del control de este arranque suave sea en 24 volts o en el rango de 100 a 240 volts. Cuenta con 3 potenciómetros. El primero indica el tiempo de la rampa de arranque. El segundo, el tiempo de la rampa de parada. Y el tercero es el valor inicial y el valor final de la tensión de arranque y de parada respectivamente. Si en nuestra aplicación, por ejemplo, no requerimos que tengamos una rampa de parada, simplemente colocamos el potenciómetro en 0 y
tiene paro libre. Estas son las configuraciones básicas de la instalación de este arranque suave. Como les comenté, debe siempre tener integrado el relé de sobrecarga, en este caso el guardamotor, y bueno, también tendría la opción de instalarse un contactor con fusibles. Esto vamos a ver más adelante que es muy importante, sobre todo cuando queremos obtener una coordinación de protección tipo 2, que en algunos casos es recomendado. Como se puede observar acá, los diagramas de control son simples. Cuenta con la alimentación del control, que son los dos puertos que vemos acá, A1 y A2. Allí va la alimentación y un borne de entrada, que es donde está la parada o marcha del equipo. Además, bueno, como les había comentado, cuenta con un relé de señalización. Eso para el caso de los tamaños PCR de 3 a 16, y para el caso del PCR 25 al 105, acá hasta 45, pero en realidad hasta 105, tenemos dos relés de señalización. Uno para indicar la marcha del equipo y otro para indicar el tope de rampa, que es este valor que vemos acá. Luego pasamos al equipo, al PCE. Es denominado la gama eficiente. Realmente es un equipo que también hace control en 2 fases. Es bastante compacto por ello. Además, cuenta con un HMI con 4 botones y una pantalla retroiluminada clara, donde podemos hacer la parametrización de forma fácil y además en lenguaje neutro. Vamos a ver que este equipo, toda su indicación es a través de símbolos, con lo cual facilita la parametrización y no hace falta que haya que cambiar de idiomas para esto. Las características principales, bueno, protección básica del motor y límite de intensidad. Ahorra bastante tiempo en la instalación por el hecho de tener bypass integrado. Y tiene una característica que es bastante particular, que es el control de par, muy útil, sobre todo en el caso de bombas centrífugas, para mitigar el golpe de ariete en las mismas. Esto es una característica que además de este equipo también la tenemos en el PSTX, que lo vamos a ver más adelante. Pero con respecto a esto, bueno, tengo que decirles que dentro del desarrollo de este portafolio de productos, ABB ha trabajado con múltiples integradores de sistemas de bombeo y pudo de alguna forma encontrar una solución para precisamente mitigar este golpe de ariete a través de un paro controlado de par. Y bueno, este equipo cuenta con él. El montaje es atornillado, cuenta con entradas para el arranque y parada y el restablecimientos. Cuenta con 3 señales a relé que vienen predefinidas como marcha, tope de rampa y los eventos que pueda tener, que pueden ser eventos de protección o eventos externos o fallas como tal que pueda acusar el equipo. Cuenta con comunicación de bus de campo Modbus RTU. Esto viene integrado. Las placas son barnizadas
Y bueno, como les estaba comentando, la característica de control de par. Muy útil en el control de bombas. Como les había comentado, la pantalla cuenta con un lenguaje neutro para su parametrización. Uno de los parámetros más importantes es la corriente nominal. Esta se consigue en la chapa del motor que va a controlar. Luego este parámetro indica el tiempo de la rampa de arranque. Luego el tiempo de la rampa de parada. Acá tenemos, como les había comentado, al igual que el equipo PSR, tanto al inicio como al final, el valor inicial, desde dónde comienza la rampa. Más adelante vamos a ver el esquema de cómo trabajan estos arrancadores, pero bueno, ellos no parten desde cero, la tensión no parte desde cero, o bueno, parte desde cero, pero inmediatamente que se le da la orden de marcha, él se posiciona en un valor preestablecido que se establece acá en este parámetro, y desde allí es que comienza la rampa de ascenso, el tiempo que hemos configurado en esta parte, hasta llegar al tope de rampa. Luego, bueno, esta es una función de limitación de corriente. En los casos donde los arranques sean pesados, bueno, se requiere hacer una limitación de corriente. Esta es la característica para usar una rampa de par en el arranque. Por defecto viene apagada, pero también se puede usar en aplicaciones, sobre todo de cintas transportadoras. Esta es la característica de par de parada, control de par a la parada. Esta, como les dije, es la que se usa para evitar los golpes ariete en las bombas centrífugas. Este parámetro se usa para darle un impulso inicial en aquellas cargas de alta inercia y digamos que para romper esa inercia inicial se le da un pulso de tensión y luego se retoma la rampa que hemos configurado previamente. Este parámetro es la sobrecarga electrónica. Vamos a andar un poquito más adelante y vamos a ver de qué se trata, pero por defecto viene definida en 10, que básicamente lo que significa esto es que máximo tarda 10 segundos en soportar una corriente de 7 veces la corriente nominal. Este parámetro indica cuando queremos hacer protección de subcarga, muy útil sobre todo también en bombas o en ventiladores que tienen correas y por alguna razón se corta una de las correas, o en una bomba se deja de, digamos, transmitir fluido. La carga baja considerablemente. Con este parámetro nosotros podemos indicar de que hay una pérdida de carga y podemos detener el equipo y señalizarlo a través del relé de eventos. Este parámetro indica el rotor bloqueado, la protección contra el rotor bloqueado. Estos parámetros vienen desactivados, pero a la hora de parametrizarlo simplemente se activa y se le dice qué nivel. En este caso, el nivel de subcarga es una función de la corriente nominal. Y bueno, el último es la parametrización del bus de campo. Por ejemplo, el parámetro de rotor bloqueado viene por defecto en apagado, pero nosotros con los botones de navegación, los 4 botones que tiene el HMI, podemos establecerlo en un rango que puede ir desde 0,5 hasta 7 veces la corriente nominal. Y además debemos indicarle si el reset, luego de que se detecte el rotor bloqueado, va a ser manual o automático. Si es manual, el reset debe hacerse a través del HMI.
Si es automático, o por el bus de campo también. Si es automático, bueno, el reset se hace automáticamente y cuando estén las condiciones nuevamente de arranque, el equipo va a permitir el arranque. Importante saber, este equipo no permite su utilización dentro de del delta de un motor. Por el hecho de tener solo control sobre dos fases. Al tener control solo sobre dos fases, no se puede introducir dentro del delta, de la conexión delta interna del motor. Este tipo de conexiones solo debe hacerse con equipos que tengan control sobre las tres fases. Por una razón simple que es al no tener control sobre una de las fases, eso representa prácticamente un cortocircuito monofásico al momento del arranque. Vamos a recordar un poco cómo es este proceso de arranque en un motor trifásico asincrónico. Vemos que la corriente de inserción es este nivel, normalmente tiene un pico elevado respecto a la corriente nominal del motor que está en este nivel. Fíjense que la diferencia entre este nivel, que es el valor RMS de la corriente nominal, y este, que es el valor RMS de la corriente de inserción, puede llegar a ser hasta 7 u 8 veces la corriente nominal. Esto, bueno, podemos ver en la característica par velocidad de un motor de inducción. Esta es la característica par velocidad, esta es la característica corriente de velocidad. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir la protección contra sobrecarga. ¿Por qué? Porque la protección contra sobrecarga, como vimos inicialmente, estaba en este equipo colocado en 10, sin embargo tiene para 4 opciones, 4 clasificaciones, que va desde 10A, 10, 20 y 30. Esto según la norma IS 60947-2. En principio, esto se lee de esta forma. Por ejemplo, si la corriente de arranque, vamos a suponer, es 6 veces la nominal, o permitimos que sea 6 veces la nominal, y eso ocurre por más de 1,1 segundos, el equipo va a saltar por sobrecarga. Fíjense que el 1 representa la corriente nominal. En este valor nunca se activa la protección contra sobrecarga. Y se va activando a medida que la corriente va aumentando. Cuando la carga es muy pesada, nosotros en vez de usar típicamente el equipo viene en la clasificación 10, pero puede ser la 10A si la carga es liviana. Entonces, si la carga es muy pesada, debemos colocar la clase 30, que es la que tiene la curva que permite mayor cantidad de sobrecarga. Esto se lee, este 10A lo que indica es que digamos, el disparo, el trip, va a ocurrir entre 2 y como máximo 10 segundos desde que alcanza un valor de 7.2 veces la nominal. Si se fijan en esta gráfica, este equipo o esta protección es apropiada para sobrecargas. Sin embargo, no funciona para cortocircuito. Para cortocircuito las corrientes tienden a ser mucho más grandes y estas curvas no alcanzan a verla. Entonces, estos equipos deben siempre complementarse con una protección contra cortocircuitos que la recomendación siempre es usar fusibles semiconductores ultra rápidos para evitar daños, pero bueno, también se pueden usar interruptores y
o guardamotores en el caso de los equipos más chicos. Este es un diagrama típico de conexión. Como les había comentado, este equipo no permite la conexión dentro del triángulo del motor. En este caso se puede tener un interruptor de caja moldeada que brinda protección contra sobrecorrientes o sobrecargas y protección contra cortocircuitos. Sin embargo, la protección contra sobrecarga la podemos también obtener a través del mismo arrancador suave. En este caso, fíjense que se usan fusibles que brindan protección contra cortocircuitos, y la protección contra sobrecarga la va a brindar el mismo arrancador. Esta configuración es la que se recomienda, siempre y cuando estos fusibles sean ultra rápidos. Y esto nos brindaría una coordinación de protección tipo 2. Y lo vamos a ver más adelante en una gráfica. Acá podemos observar los distintos códigos de fallo que nos permiten hacer diagnóstico. De alguna forma, estos códigos aparecen en nuestro HMI del equipo, pero para poder saber su significado, tenemos que tener a disposición esta tabla. Esta tabla está en los manuales. Esto hace, bueno, que el diagnóstico del equipo, bueno, para hacerse, se debe hacer con el manual del equipo. Cosa que vamos a ver que con el PSTX no es así. Pero bueno, en todo caso, están los códigos de falla que acusa el equipo, y con estos códigos de falla podemos interpretar los distintos eventos que puedan tener. Básicamente, los eventos que comienzan con SF son fallos internos, problemas del sistema, del mismo equipo. Los códigos que comienzan con EF son fallos externos, tienen que ver con la red o pérdidas de fase. Y los códigos que comienzan con P son fallos de protección, que son las protecciones estas configurables que tenemos. Por lo cual, bueno, el diagnóstico de este equipo permite hacer diagnóstico, solo que para hacerlo debemos contar con información adicional. Ahora vamos a ver el PSTX, que es la gama más avanzada en el portafolio de arranque suave que presenta BB. Este equipo tiene una protección integral al motor. Vamos a ver todas las funciones que tiene para proteger el motor, como como los anteriores que hemos visto, tiene el bypass integrado, y bueno, también permite el control integral de bombas, con la diferencia de que este equipo controla las 3 fases. Es decir, tiene tiristores en antiparalelo en cada una de las 3 fases. Vemos que este equipo tiene un HMI con pantalla clara y bastante sencilla e intuitiva de manejar. Esta pantalla, además, o los menús que se presentan, guardan mucha relación con el resto de equipos de compatibilidad total que presenta BB en el área de convertidores de frecuencia y convertidores de corriente continua, desde el punto de vista de presentación de la información. Sin embargo, los paneles como tal no son compatibles entre sí. El HMI es removible, se puede colocar bueno, el del PCE también, o sea, no es removible, pero hay un accesorio que se puede colocar en la puerta de tablero. En este caso, el HMI se puede retirar y directamente colocar en la puerta de tablero, o sea que no viene como un accesorio adicional. Eso es una ventaja. Tenemos la posibilidad de hacer
esta velocidad tipo jog, que es una velocidad de avance lento. En el webinar pasado se presentó un video de cómo funciona. Igual que los anteriores, tienen las placas barnizadas, lo que lo hace muy versátil al momento de colocarlos en ambientes que puedan tener altas humedades o con ciertas corrosiones. Es apropiado para usarlo en aplicaciones de carga pesada por todas las funciones que trae. Y bueno, también presenta el distintivo de control de par, que permite hacer rampas de par al arranque y a la parada del motor. Una rampa de par implica, vamos a verlo igual un poquito más adelante en una gráfica, no necesariamente una rampa de tensión. Vamos a ver que este panel y la información presentada es personalizable, es fácil de aprender, como les comenté, es desmontable. Acá vemos el esquema interno de cómo sería un PSTX. Vemos que cuenta con 3 relés para señalizar. Estos relés son configurables, no es como en los anteriores que venía una señalización fija. Acá podemos personalizar y colocar en su salida cualquier información que nos convenga de acuerdo a la aplicación. Por defecto viene la señal de marcha, la salida de que está en marcha, en RAM, tope de rampa y los eventos, pero eso se puede cambiar. Además cuenta con 3 entradas configurables y con 2 entradas que sí son fijas, estas no se pueden cambiar, que es la de Start Stop. Tiene una fuente interna, es decir, que las entradas se pueden alimentar desde esta fuente interna o desde una fuente externa. Y bueno, su alimentación, al igual que el PCE, va desde 100 a 250 volts. Como vemos acá, están controladas las 3 fases y tiene su bypass integrado. Importante saber, bueno, que tiene medición de corriente y de tensión. Otra cosa importante, este equipo cuenta con entradas para medición de temperatura en el motor. Muy importante, por todas las funciones que trae el equipo, la protección contra sobrecalentamientos, es importante usarla. Además, bueno, permite la conexión tiene la conexión para un ENIBUS, que permite usar distintos protocolos de comunicación. Puede usarse una extensión de entradas y salidas, y trae también el protocolo de comunicación Modbus RTU para integrado. Es decir, tiene 3 opciones para comunicaciones con el exterior: a través del ENIBUS, a través de un Fieldbus y a través de el Modbus. Solo se puede usar una a la vez. Y bueno, tiene también una salida analógica. El PSE también tiene una salida analógica. Como les comenté, estos 2 equipos tienen el Modbus RTU integrado. Es decir, que no necesita un elemento opcional para su uso. Luego, si requerimos algún protocolo en particular, podemos usar el slot del ENIBUS con el opcional que requiramos para nuestra aplicación. Puede ser DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus, y bueno, Profinet también.
Cuando usamos eso, lo que vimos anterior es usando el ENIBUS. Cuando usamos el Fieldbus, simplemente a través de el puerto Fieldbus se usa un adaptador, Fieldbus Plug se llama, y es un opcional realmente, y en este Fieldbus también, digamos, se pueden tener distintos protocolos de comunicación, dependiendo la necesidad. O sea, es otra opción. Acá podemos ver, es importante saberlo, cómo es el proceso de control de par o de torque en estos arrancadores. Vemos que en todo momento el arranque suave puede medir la intensidad y mide tensión. Esto a través de, bueno, de la electrónica y digamos el desarrollo de software, puede compararlo de acuerdo al par ideal que lo calcula con los datos de la corriente nominal que tenemos en el motor. Podemos ver, por ejemplo, que el comportamiento para una rampa de paro, puede ser lineal, como vemos acá. Sin embargo, el comportamiento de la tensión no es lineal, sino que, bueno, tiene un comportamiento distinto. Pero recordemos que lo que nos interesa para las aplicaciones, por ejemplo, de bombas, es que el par sea lineal para evitar precisamente los temas de golpe de ariete. Estos son, en este equipo, vienen, dependiendo la aplicación en la que está colocado, los parámetros sugeridos. Ya vienen cargados. Simplemente seleccionamos la aplicación, podemos seleccionar en qué aplicación nos ubicamos y él carga unos parámetros preestablecidos que son editables. Pero esto de alguna forma facilita la puesta en marcha. Hace bastante simple. Acá simplemente son más parámetros de aplicaciones en particular. En este caso, bueno, son de arranque pesado, como dijimos, clase 30. La clase 30 sobre corriente. En el caso del PCE, para estas aplicaciones no vienen precargadas, sin embargo en el manual está la sugerencia de cómo configurar cada aplicación. Está en el manual y con el manual se puede cargar directamente. Esa es la ventaja de alguna forma del PSTX, que viene todo en el HMI y prácticamente no hace falta tener el manual al lado para comprender o hacer cualquier parametrización. Luego, bueno, habíamos comentado sobre los tipos de protecciones. Básicamente hay dos tipos de protecciones o de coordinación de protecciones. La tipo 1, que lo que nos dice que ante condiciones de cortocircuito, el dispositivo de protección debe actuar para evitar peligro para las personas en la instalación, pero puede que el accionamiento quede averiado después de su actuación. O sea, que requiera alguna reparación o algún reemplazo. En la coordinación tipo 2, lo que nos dice es que al igual que la 1, debe actuar de forma de no poner en peligro a las personas o la instalación, pero luego de su actuación, el equipo accionado puede restablecerse sin haber sufrido ningún daño, ningún problema. Simplemente reemplazando, en este caso, los fusibles, porque para la protección tipo 2, sí o sí deben usarse fusibles. Y un tipo de fusibles en particular que tienen que ser los ultra rápidos. ¿Por qué? Lo vemos acá. Esta línea que vemos acá, la línea morada me parece, son fusibles tipo semiconductor y son los que nos brindan una protección ante un cortocircuito de forma rápida
con lo cual se pueden evitar daños en el accionamiento. Si no usáramos fusibles de este tipo, ante condiciones de cortocircuito, se pueden presentar daños en nuestro accionamiento. Esos daños típicamente son contactos soldados en los bypass o en el caso de los semiconductores que se quedan conduciendo por el efecto de la corriente de cortocircuito, de las altas corrientes de cortocircuito. Por eso es que siempre se recomienda usar fusibles tipo semiconductores, que son los ultra rápidos. Pero si vemos en esta curva, este tipo de fusibles no presentan protección en el área de sobrecarga, para lo cual, en el caso de nuestros accionamientos, de nuestros arranques suaves, esta protección la brinda a través de la función de sobrecarga electrónica, configurable, además, una función que se puede configurar. El PSTX es adecuado para usarlo dentro del delta o del triángulo de una conexión en motor, por el hecho de que controla las tres fases. Vemos acá los tipos de conexiones. Acá vemos el pinout de la parte de control, donde vemos los relés, las entradas configurables y las entradas fijas y la fuente interna. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se conectaría para arranque parada usando la fuente interna. Este ejemplo es usando una fuente externa, en cuyo caso se debe levantar o no colocar un puente entre estos dos terminales. Este arranque tiene una característica de arranque secuencial muy útil cuando queremos arrancar hasta 3 equipos, hasta 3 motores distintos con un mismo arranque suave. Se debe tener esta disposición de contactores y digamos que va haciendo un arranque a la vez. Hace un arranque, entrega a través de un contactor externo y hace el siguiente arranque y así sucesivamente. Y estos arranques los puede hacer con parametrizaciones completamente distintas, dependiendo de cada equipo. Y vas a ver qué equipo está arrancando a través de las entradas que tengamos configuradas. Muy fácil de activar también. Este sería el esquema unifilar de control. Si cualquiera que necesite más información sobre esto, lo escribe y lo podemos ayudar. Como les había comentado, podemos conectar medición, digamos, de temperatura del motor. Esto es muy importante, sobre todo porque este equipo, al tener tantas funcionalidades, sobre todo de avances lentos, de protección, el freno dinámico, que lo vamos a ver con el simulador, hace falta medir la temperatura en el motor, porque todos estos métodos pueden causar calentamiento, evidentemente, en el motor. Este equipo cuenta, esta es la cantidad de botones que tiene 4 LED además, que aparte de la pantalla nos pueden a una simple vista indicar el estado del equipo. Y bueno, con esta cantidad de teclas, al igual que esto guarda mucha relación con, digamos, los paneles de los equipos de compatibilidad total que presenta BD, en el caso de convertidores de frecuencia y de corriente continua. Esta es la forma como se presenta la información. Igual vamos a hacer un pequeño ensayo con el, digamos, el simulador, pero básicamente de esta forma se presenta la información.
acá les quería presentar cómo es el funcionamiento de un arranque suave. Básicamente entra en una tensión, digamos, inicial. A partir de ahí cuenta el tiempo que hemos configurado, la rampa de arranque. Luego, una vez que llega al tope de rampa, que es lo que llamamos acá el TOR, es donde se hace la entrega al bypass de la carga. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque de esta forma podemos ahorrar energía, dado que si quedamos trabajando solo con los semiconductores, hay una pérdida intrínseca por calentamiento en el semiconductor. Luego, cuando va a hacer la parada, si la parada es por rampa, en el momento que se da la orden, comienza a hacer una rampa de tensión hasta llegar a un punto donde va luego a tensión cero. A ver, bueno, presenta estas herramientas para, digamos, seleccionar el arranque suave más adecuado. El Soft Starter Care es para, digamos, parametrizar de forma más rápida a través de un computador y un cable USB, de forma muy sencilla. Y bueno, el simulador que nos permite aprender o hacer puestas en marcha virtuales o simular condiciones de funcionamiento. Además, hay otra que no coloco acá, que es el selector de el selector para coordinación de protecciones. Esa curva que vimos de coordinación de protecciones no necesariamente se la presentamos a forma informativa. Sin embargo, ABB tiene una herramienta que de una vez, dependiendo del tipo de protección que nosotros estemos buscando, si es tipo 1 o tipo 2, selecciona y nos presenta las opciones óptimas para la distinta aplicación. Vamos a ver acá ahora cómo se ve el simulador. Acá yo lo tengo abierto. Si se fijan, esta sería como se vería la pantalla. Acá podemos seleccionar el lenguaje, podemos seleccionar español. Hace exactamente igual como haría en el equipo real. Esta es la pantalla. Vemos que podemos navegar tal cual como se navega en los convertidores de compatibilidad total, exactamente igual. Podemos ver los parámetros, vamos a ver la lista completa y hacemos un repaso rápido de qué es cada cosa. En el primero es la intensidad de motor. Se coloca la intensidad que vaya. Arranque parada. Acá están las rampas de tensión. Si tiene rampa de tensión en el arranque, si tiene rampa al paro. Vemos si tenemos algún límite, acá lo podemos configurar. Las funciones de arranque quick, el que habíamos comentado, para vencer la alta inercia de arranque en algunas aplicaciones. Acá se selecciona el nivel de tensión que se quiere dar, primero si está habilitado o no, y el tiempo que queremos que dure esa tensión. Típicamente es una tensión por un tiempo muy corto. Luego, para configurar las velocidades job, velocidad lenta, acá podemos definir el porcentaje hacia adelante o hacia atrás de la velocidad, dependiendo del que configuremos. Calentamiento de motor. Esta función es muy útil, sobre todo cuando no tenemos heater internos en los motores y están en zonas donde puede haber mucha humedad. El equipo se puede configurar para que mantenga caliente los devanados, inyectando unas corrientes muy chiquititas a través de los semiconductores. En este caso se define la cantidad de potencia que se quiere inyectar para mantener el
el motor caliente. Esta función se puede colocar como una función de prearranque o simplemente se puede colocar como una función de una de las entradas, a través de una de las entradas. El freno motor, esto es una novedad que permite frenar, como vimos en la semana pasada, por ejemplo, en una aplicación donde ductos de ventilación y queremos evitar el backspin, que el ventilador comience a girar cuando está apagado. Si usamos esta función de freno motor, el equipo se va a mantener dándole tensión al motor, tensión, más que tensión, corrientes, para mantenerlo frenado. Vamos a hacer una prueba ahorita para que veamos cómo funciona. El arranque secuencial que le había comentado, rearranque automático después de una función de paro. Y bueno, el tema de las entradas, salidas internas y externas, si tuviésemos un módulo de salidas externas. Comunicación y, bueno, toda la lista de protecciones, que son muchísimas y todas muy convenientes dependiendo la aplicación que tengamos. Por ejemplo, acá coloco esta inversión de fase. Esto es como para asegurar si nuestra aplicación tiene una secuencia de fases establecida. Si por alguna razón esa secuencia se invierte, el equipo se protege y evita que arranque. Además, este HMI es muy intuitivo y tiene esta tecla de información que en todo momento nos permite o nos da información de qué hacer y qué ver en todo momento que la podemos tocar. Es sensible al contexto. Es decir, si salta una falla, por ejemplo, yo voy a activar una falla acá, pérdida de fase, yo veo que dice que hay una falla de pérdida de fase, me voy a opciones, veo la falla que está activa, acá me da un código que en principio no me dice nada, pero si yo le doy al botón de información, al ser sensible al contexto, dice que ha ocurrido. En este caso, dice se ha perdido la tensión de una o más fases y da las indicaciones de cómo actuar. Con lo cual hace que el diagnóstico de estos equipos sea muy potente y a su vez muy sencillo de realizar para el personal de campo. Por ejemplo, yo puedo configurar, supongamos que quiero configurar el paro o el freno del motor, que el motor se mantenga frenado. Acá están todos los, digamos, los parámetros. Yo puedo decirle que mantenga una fuerza de frenado acá en un porcentaje. Mientras más bajo sea el porcentaje, digamos, menor va a ser la corriente. Esto no es una ciencia exacta, se recomienda, incluso el manual lo recomienda, hacer pruebas de aproximaciones sucesivas para ubicar los parámetros óptimos en cada caso. Pero, por ejemplo, vamos a colocar acá esto, 30%, lo demás lo damos igual. Y si vamos a las entradas-salidas, fíjense que está en la entrada 0, 1 y 2. Yo le puedo decir que en la entrada 0 coloque, yo puedo decirle que la velocidad lenta, la velocidad jog, todo, puedo colocar calentamiento de motor si quisiera, pero acá le voy a colocar freno de motor. Si activamos esta entrada, fíjense que podemos activar acá, simular pues entrada. El motor tendría que, vamos a ver, ya, okay. Me parece que hice algo que no, vamos a ver si lo activé. Freno parada, sí. Freno parada, vamos a ver. Claro, está en falla. Veamos acá que como de alguna forma le infringí una falla y no la he sacado, el equipo no me va a dejar arrancar. Entonces,
Debo quitar esa falla, desactivar la falla, ir a opciones, irme a donde está la falla y restablecerla. Ahí está. Quedó restablecida. Entonces, por ejemplo, aquí está. Si activo la entrada 1, acá el motor comienza a frenar o se frena. ¿Cómo hace esto? Veamos que aquí vemos las corrientes de cada fase. Y lo que hace es que inyecta corriente en dos fases y las va rotando para que de alguna forma el calentamiento en los semiconductores se haga parejo. Bueno, quería mostrarles esto para que vean que se puede jugar bastante con esto, se puede establecer, digamos, puestas en marcha virtuales. Gracias por su atención. Pasemos a las preguntas. Hasta luego, gracias.